Muy buenos días, ¿cómo estás? Acá estamos nuevamente encontrándonos en este nuevo día. Katy Fernández te saluda y gracias porque estás ahí acompañándome. Te invito a que traigas tu Biblia y también te invito a que oremos antes de abrirla. Amado Padre Celestial, en este nuevo día que nos estás regalando, tú nos preguntas, ¿dónde estás tú? Acá estamos, Señor, ante tu presencia, porque necesitamos escucharte, que el Espíritu Santo se mueva potente y que podamos entender lo que querés enseñarnos. En el nombre de Jesús. Amén. El día martes 19 de octubre lleva por título El cristiano y el Estado. Te invito a que leamos juntos Romanos 13 del 1 al 7 mientras pensamos qué principios básicos podemos aprender de este pasaje sobre las formas en que debemos relacionarnos con el poder civil del gobierno. Romanos 13 del 1 al 7. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se somete a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Leo de vuelta el versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Lo que vuelve tan interesante las palabras de nuestro Dios vivo a través de Pablo es que durante una época en la que un imperio pagano gobernaba el mundo, que podía ser increíblemente brutal, que era corrupto desde la base, que no sabía nada sobre el verdadero Dios y que en pocos años iniciaría una persecución masiva contra quienes adoraban a ese Dios. De hecho, Pablo fue asesinado por ese gobierno. Sin embargo, a pesar de todo esto, nuestro Dios vivo a través de Pablo promovía que los cristianos fueran buenos ciudadanos incluso bajo un gobierno como ese. Sí, y eso es porque la idea misma de gobierno se encuentra en toda la Biblia. El concepto, el principio de gobierno, fue ordenado por Dios. Los seres humanos necesitan vivir en una comunidad con reglamentos, estatutos y normas. La anarquía no es un concepto bíblico. Con todo, no significa que Dios apruebe todas las formas de gobierno o la manera en que se administran todos los gobiernos. Al contrario, no tenemos que ir demasiado lejos, ya sea en la historia o en el mundo actual, para ver algunos regímenes brutales. Sin embargo, incluso en situaciones como estas, en la medida de lo que es posible, los cristianos deberían obedecer las leyes del país. Los cristianos deben prestar leal apoyo al gobierno mientras sus demandas no entren en conflicto con las demandas de Dios. Deberíamos considerar con mucho cuidado y oración, y en consulta con otros, antes de emprender un rumbo que nos enfrente con las autoridades existentes. Sabemos, por las profecías, que un día todos los seguidores fieles de Dios se enfrentarán con los poderes políticos que controlan el mundo. Apocalipsis 13. Hasta entonces, debemos hacer todo lo posible ante Dios para ser buenos ciudadanos en cualquier país en el que vivamos. Hemos de reconocer los gobiernos humanos como instituciones ordenadas por Dios mismo y enseñar la obediencia a aquellos como un deber sagrado. Y enseñar la obediencia a ellos como un deber
sagrado dentro de su legítima esfera. Pero cuando sus demandas estén en pugna con las de Dios, hemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. La palabra de Dios debe ser reconocida sobre toda otra legislación humana. No se nos pide que desafiemos a las autoridades. Nuestras palabras, sean habladas o escritas, deben ser consideradas cuidadosamente, no sea que por nuestras declaraciones parezcamos estar en contra de la ley y del orden, y dejemos constancia de ello. No debemos decir ni hacer ninguna cosa que pudiera cerrar innecesariamente el camino. Esto está sacado de los Hechos de los Apóstoles, página 56. Ahora pasamos a la devoción, a la meditación de hoy, que lleva por título Una canción más hermosa. Filipenses 3:8 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por amor a Él lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Los antiguos griegos ilustraron en su mitología, tal vez sin darse cuenta, la manera maravillosa como los cristianos pueden ser victoriosos sobre el pecado. La mitología griega decía que las sirenas atraían a los marineros con sus canciones y que cuando estos se acercaban a la playa para oír mejor la seductora música, el barco golpeaba contra las rocas y morían. Muchos trataron de pasar por ese lugar encantado apelando a incontables recursos. Unos se tapaban los oídos con cera para no oír la música de las sirenas, otros se amarraban al palo mayor para no dirigir el barco hacia la playa. Pero hubo un marinero que llevó a bordo a Orfeo, un músico divino que cantó y tocó el arpa tan maravillosamente que las voces seductoras de las sirenas fueron superadas por una canción más hermosa. Hay 3 maneras de resistir la tentación. La primera es taparse los oídos con cera, enfrentar la tentación contando hasta 100 o cerrando los ojos o marcando 3 minutos en el reloj. Dicen que la tentación llega al clima de su intensidad en 3 minutos y después disminuye. La otra manera es amarrarse al palo mayor de los principios con promesas y decisiones que casi nunca se cumplen. Cuando llega el momento de la tentación, no hay nada que nos detenga y partimos hacia la tierra de soledad y desesperación. La única salida, el único método que realmente vale, es llevar una canción más hermosa a bordo. Tenemos que llevar a bordo de la vida algo tan divinamente dulce que las notas del pecado parezcan no tener armonía ni belleza. En otras palabras, tenemos que apasionarnos por alguien tan hermoso que el pecado ante él no sea más que basura repugnante. En la vida de una persona que nunca fue convertida, solo existen las voces de las sirenas, pero en la vida de alguien que conoció a Jesús, existe la música de los ángeles. Nosotros seguimos a Jesús, no solo porque no queremos continuar en el pecado, sino también porque Jesús es el único. Ante Jesús todo lo demás es nada. El pecado pierde su atractivo y no significa nada. Pastor, puede ser que pienses, ¿no está siendo un poco teórico? ¿Es posible perder en esta vida el gusto por el pecado? Bueno, quiero que sepas que Jesús vino justamente para eso. Él no vino solo para perdonarnos y salvarnos de las consecuencias del pecado. Jesús vino para libertarnos del poder que el pecado ejerce en nosotros. Nuestro Dios vivo a través de Pablo dice: por amor a Jesús, a Él, lo he perdido todo y lo tengo por basura. Podemos llevar todavía la naturaleza pecaminosa dentro de nosotros, pero el pecado ya no tiene ningún dominio sobre los hijos del Dios vivo. Que en este nuevo día que tenemos por delante podamos pensar que eso puede ser una realidad para ti y para mí, en nuestra experiencia de cada día. Para eso tenemos que hacer de Jesús el centro de nuestra vida, acordarnos que Él marcha a nuestro lado y que quiere vivir en nuestro corazón y tener con nosotros una relación cada vez más íntima y profunda. Apasionémonos por Él. Y recordemos hoy también, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios Todopoderoso nos libre de pronunciarlas.
Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean hoy contigo. Te invito a que nos volvamos a encontrar mañana, si Dios quiere. Y muchas gracias, porque estás allí, acompañándome.